Hola, hoy vengo a grabar lo que sería el video para finalizar el cuatrimestre número 3 de la clase de programación estructurada. Un paradigma de programación es un conjunto de principios que define la forma en la que se organiza y se escribe el código. Tenemos diferentes tipos, los cuales los vamos a ver a continuación. Paradigma imperativo. Se basa en dar órdenes paso a paso. Y aquí hay un ejemplo en Python, el cual tiene la instrucción print hola, lo cual dice únicamente imprime hola. Paradigma orientado a objetos. Ofrece orden al código en clases y objetos que contienen atributos y métodos. Java es un lenguaje orientado a objetos puro. Aquí tenemos un ejemplo en Java, aquí mostrado arriba, el cual tiene las características previamente comentadas. El paradigma funcional se centra en funciones puras. Evita modificar datos y es común en lenguajes como Haskell, pero Python también lo soporta. Aquí tenemos un ejemplo arriba, el cual es una función de nombre saludar, la cual únicamente sirve para enviar un saludo al usuario que accese o use el programa o página web. También vimos lo que son los SDK y JDK. Un SDK es un kit de desarrollo de software que incluye librerías, compilación y documentación. Asimismo, nos entrega herramientas para crear aplicaciones en una plataforma específica. El SDK está orientado a lo que son las aplicaciones Android, los APK, y nos permite desarrollar aplicaciones móviles. Ahora vemos lo que es el JDK. El JDK es el Java Development Kit. Es un SDK especializado en Java que incluye un compilador de Java que nos convierte el código a bytecode. También tiene lo que es JWM, Java Virtual Machine, que nos permite ejecutar el bytecode en cualquier sistema operativo. Asimismo, nos incluye ya las bibliotecas estándar para poder trabajar con esta plataforma. Aquí estamos viendo lo que es GitHub. GitHub es para control de versiones, ampliamente utilizado dentro de la industria. Es un sistema de control de versiones distribuido, nos permite guardar la historia o cambios de nuestros proyectos, regresar a versiones anteriores y trabajar en grupos o equipos sin la necesidad de sobreescribir el trabajo de otros. GitHub es una plataforma en la nube que almacena repositorios y facilita la colaboración entre usuarios y trabajadores. Aquí vemos los comandos principales o los que sí o sí debemos de saber para empezar a usar lo que sería GitHub. Con git init iniciamos un repositorio para poder hacer uso del mismo. Con GitHub añadimos los archivos de nuestro proyecto. Con git commit guardamos los cambios y con git branch renombramos las ramas de este mismo. A continuación veremos un pequeño video tutorial de cómo su GitHub y cómo subir y crear un repositorio y conectarlo a nuestro proyecto. Para hacer uso de GitHub y sus diferentes plataformas tenemos que entrar a la que sería la plataforma principal e iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña, como vemos aquí. Procederemos a crear un nuevo repositorio, el cual en este caso le voy a poner prueba para Git. Podemos añadir una descripción si así lo deseamos y yo lo voy a colocar como privado y creamos el repositorio. Procederemos a buscar este link que nos aparece aquí, lo voy a copiar y lo procederé a pegar en bloc de notas para utilizarlo después. Tenemos que ir al apartado de configuración de nuestra cuenta, aquí en settings, y hasta acá abajo nos va a aparecer la opción de Development Settings. La seleccionamos y damos en Personal Access Tokens y Tokens Classics. Tenemos que generar un nuevo token, en este caso igual en clásico, y podemos elegir un nombre, para este caso va a ser prueba de Git. Y añadimos la fecha de expiración o cuánto tiempo va a ser utilizado este token.
Puede ser sin inspiración o los días aquí establecidos, igual customizado, que es lo que yo voy a hacer. Tenemos que seleccionar la opción de repo para que seleccione todas estas y podemos dar en generar token. Esta es la llave que nos va a servir para poder subir nuestro proyecto desde plataformas como NetBeans o Visual Studio. En este caso usaremos NetBeans. Aquí tengo un proyecto que es de base de datos y procederemos a hacer uso del mismo. Vamos a ir al apartado de Team, Git y inicializar repositorio. Damos en OK y esperamos unos momentos. Como ven, se actualizó el contenido del lado derecho, aparece un nuevo icono. Volvemos al apartado de Team y hacemos un commit, el cual va a decir prueba en GitHub, que es lo que va a aparecer en el repositorio. También tenemos que añadir una nueva branch que va a ser una rama A. En esta podemos crear diferentes ramas para poder trabajar en conjunto sin afectar a los demás. Por último volvemos a Team y tenemos que ir al apartado de repositorio, ir al apartado de Remote y Push to Upstream. A Remote Push, perdón. Y aquí tenemos que colocar el URL previamente copiado, que sería este. Lo colocamos en este lugar. Para user lo puedes dejar en blanco o colocar tu nombre, en este caso yo lo voy a hacer. La contraseña es la que nos otorgó el programa Git, la página que sería esta. La copiamos y la pegamos en este recuadro. Procederemos a dar siguiente y si se fija está conectando al repositorio. Tenemos que seleccionar las ramas que hemos creado o las existentes con las cuales hemos trabajado. En este caso únicamente está la de master, la principal y la rama A. Yo seleccionaré la rama A. Damos a siguiente y finalizar. Damos en aceptar y después de unos momentos el proyecto tendrá que estar subido dentro de la plataforma. Vamos a Git y a Home. Prueba para Git es el repositorio que usamos anteriormente. Como puedes ver, el contenido ya está dentro del repositorio, lo cual nos demuestra que las pruebas y los comandos fueron exitosos. Aquí podemos ver el contenido del proyecto, que es el código con el que estoy trabajando en NetBeans, y si te fijas es exactamente lo mismo. El código ya se encuentra dentro de la plataforma y puede ser usado de diferentes formas. Espero el tutorial te haya servido mucho y aquí terminaría. Tenemos lo que es Java NetBeans versus Python Visual Studio Code. Java NetBeans es un lenguaje compilado orientado a objetos, requiere el JDK y es para entornos completos. Es muy usado en sistemas empresariales grandes. Python en Visual Studio Code, a su diferencia, es un lenguaje interpretado, más flexible, es más simple de aprender, es ideal para prototipos rápidos, AI y análisis de datos. Aquí vemos las principales características y diferencias de estos mismos. Java NetBeans es de tipo compilado, tiene un paradigma más orientado a objetos, asimismo ofrece una alta velocidad en su compilación, pero tiene una facilidad más estricta de aprendizaje, es más difícil de aprender. Python en Visual Studio Code es de tipo interpretado, es de paradigma multiparadigma, tiene una velocidad a la hora de compilar un poco menor, pero en su facilidad de aprendizaje es que es más sencillo, más fácil de aprender. También vimos lo que son estructuras de control. Las estructuras de control permiten tomar decisiones o repetir instrucciones dentro de nuestros programas. Y veremos los diferentes tipos o ejemplos principales de los mismos. Uno de ellos es la estructura if-else, es donde si la condición se cumple y es verdadera, es true, se ejecutará el bloque de instrucciones dentro del if. En caso contrario, se ejecuta el bloque de instrucciones dentro de if-else. Aquí arriba damos un ejemplo gráfico, un diagrama de flujo de más o menos cómo se ve y cómo funciona.
Y aquí vemos lo que serían dos ejemplos para Java y Python. En ambos iniciamos la instrucción con if y se evalúa la condición de que x sea mayor a 0. Si x es mayor a 0 nos va a imprimir la leyenda o texto positivo. Aquí no mostré lo que es el else, pero en caso contrario podemos poner si x no es mayor a 0, imprime que sea negativo. También tenemos lo que es el ciclo while. Antes de cada repetición evalúa la condición y si ésta se cumple el ciclo continúa ejecutándose. Cuando deja de cumplirse, o sea el estado cambia de true a false, el bucle termina y el programa sigue con el siguiente instrucción fuera de él. Está aquí un ejemplo gráfico, un diagrama de flujo de cómo luce o cómo se emplea. Aquí tenemos ambos ejemplos en Java y en Python, los cuales funcionan para lo mismo, el cual emplea while. Mientras si sea menor o igual a 5, imprímeme el valor de i. Cada iteración va a ir aumentando el valor de i de 1 en 1. Empezamos en 1, una vuelta va a ir 2, otra vuelta va a ir 3 y así hasta llegar al 5. Una vez que esto sucede, el ciclo termina o se rompe. Esto sucede con la propiedad de i++ o i más igual a 1. También tenemos lo que es el ciclo for, es una estructura de control que se usa para repetir un bloque de instrucciones un número determinado de veces. Este es muy útil cuando conocemos de antemano cuántas veces queremos que se repita la acción, ya que el ciclo avanza automáticamente hasta recorrer todos los elementos o hasta cumplir el rango establecido. Aquí arriba podemos ver un ejemplo. Para manejo de archivos no logré que se viera mi cara, no sé por qué, pero igual procederemos. Manejo de archivos. Fue un tema visto durante el cuatrimestre y este nos enseñó a cómo los programas interactúan con los sistemas de archivos para leer, escribir y guardar datos de forma permanente. Esto es fundamental para la persistencia, ya que esto nos asegura que los datos se guarden incluso después de que el programa cierre o finalice por X o Y razón. Continuemos. Un caso que es una coincidencia va a ejecutar el bloque del código dentro de este caso. Si no coincide con ninguno, puede ejecutar un bloque aleatorio. Es ampliamente usado para mejorar la legibilidad y organizar el código en múltiples opciones. Aquí vemos el ejemplo en Java y el ejemplo en Python. En Python tenemos que usar el if porque switch como tal no existe, pero básicamente podemos hacer lo mismo, en el cual indicamos que el caso va a ser el número 2, por lo cual va a imprimir el día martes. Tenemos lo que es el do while, que es un bucle de estructura de control que ejecuta el bloque de instrucciones al menos una sola vez. A diferencia del bucle while, la condición se comprueba al final, asegurando que el código dentro del ciclo se ejecute al menos una sola vez, incluso si la condición inicial es falsa. Aquí arriba tenemos lo que sería el ejemplo en diagrama de flujo de cómo luce o cómo funciona. Aquí tenemos el ejemplo, en este caso es únicamente para Java. Para Python tenemos herramientas similares, pero el do while como tal solo está en Java. Aquí nos está indicando que k es igual a 0 y mientras k sea menor a 3, imprímeme el valor de k. K va a ir aumentando con cada iteración gracias a la propiedad de k más más. También vimos lo que son los arreglos. Un arreglo es un bloque o colección de datos del mismo tipo. Se accede con índices. Y veremos los diferentes tipos y ejemplos de los mismos. Aquí tenemos lo que es el arreglo de tipo int. Sus datos son de números o valores enteros. El ejemplo en Java y el ejemplo en Python. Una particularidad de este es que en Java tenemos que indicar qué tipo de datos estamos empleando y en Python no es necesario. Pero una vez iniciamos con un valor debemos continuar con este nivel. Como vemos son números de tipo entero, no double, no decimales, nada, es un número entero. Tenemos los arreglos de tipo string, los cuales son datos de tipo cadena de texto o string. Estos específicamente hablamos de datos que no son considerados por el compilador o el programa como código, sino simplemente texto plano, sin propiedad alguna. El ejemplo en Java y el ejemplo en Python. Como comenté previamente, para Java tenemos que especificar el tipo de dato con el que se está trabajando, el cual aquí ponemos que es string. Estamos hablando de nombres,
Ana, Luis, María, cada uno con sus respectivas comillas para reforzar que es un string. También tenemos el arreglo de tipo double. Sus datos son de tipo flotante. Cuando hablamos de flotante o double, hacemos referencia a valores con punto decimal, como se muestra a continuación, el ejemplo en Java, el ejemplo en Python. Hablamos de decimales, 1.5, 2.7, 3.9. Pasamos al tema de matrices. Las matrices es una tabla de arreglo rectangular de números u otros elementos organizado en filas y columnas. Se utiliza comúnmente en matemáticas, física e informática para representar datos de manera estructurada y con un mayor orden. Veremos a continuación en qué consiste. Aquí tenemos los respectivos ejemplos en Java o en Python. Estos ejemplos en Java o Python nos demuestran cómo acceder a un elemento específico en una matriz bidimensional, porque es una matriz bidimensional, y es la sintaxis donde nos dice print o system of print matriz 1 2, el cual nos dice que va a seleccionar el elemento de la segunda fila, índice 1, y la tercera columna, índice 2, lo que en ambos casos da como resultado el número 6. Da 6 porque recordemos que en matrices empezamos a contar del 0 al 1 al 2 y así sucesivamente, pero siempre debemos empezar contando el 0. Aquí tenemos un ejemplo en Java, el cual nos muestra un código que escribe hola archivo en Java en un archivo llamado ejemplo.txt y lo crea si no existe. Luego lee el contenido de este archivo y lo muestra en consola. Esto demuestra la persistencia de los datos. Aquí tenemos el ejemplo en Python. Este código crea y escribe la frase hola archivo en Python en un archivo ejemplo.txt. Luego lee el contenido de el mismo archivo y lo muestra en consola. La función fwrite nos sirve para escribir la cadena de texto dentro del archivo y freadline nos lee y devuelve el contenido en una sola línea de texto. Ambas operan en un objeto de archivo. Uno de los últimos temas vistos este cuatrimestre fue el manejo de bases de datos. Para ello empleamos el software de código abierto o código libre, XAMPP, que es una multiplataforma que nos permite a los desarrolladores crear y probar aplicaciones web localmente dentro de nuestro propio ordenador o computadora. Veremos a continuación cómo funciona y parte de este mismo. Empleamos lo que fue Apache y MySQL. Apache es un servidor HTTP que permite a la computadora que actúe como un servidor web. Esto le permite procesar las solicitudes de los navegadores y enviar respuestas a los mismos. También MySQL, que es un sistema de base de datos relacionales. El código abierto utiliza el lenguaje SQL para almacenar, manipular y consultar datos organizados en filas, tablas y columnas. A continuación veremos un ejemplo de video tutorial de cómo se configuró e instaló SAMP y su respectiva conexión a base de datos. Manejo y uso de base de datos. Ocupamos el programa de SAMP, el cual vamos a descargar buscando SAMP en nuestro navegador favorito. La primera opción es la que vamos a ocupar y vamos a la opción de descargar. Aquí nos debe aparecer las diferentes versiones y plataformas para la cual está disponible. En este caso soy usuario de Windows y voy a descargar la opción más reciente. Debemos regresar a esta pestaña, la primera, donde está la descarga del programa. Damos en descargar y esperamos a que el instalador se descargue. Volveré en unos segundos. Con el instalador de SAMP una vez descargado, también debemos descargar MySQL Connector, un complemento necesario para realizar la conexión. Igual lo buscamos en nuestro navegador favorito
MySQL Connector y nos vamos directamente a la opción de Download. Aquí seleccionamos la plataforma o sistema operativo. En este caso, para Windows debemos seleccionar Platform Independent. Y aquí encuentras las descargas, Platform Independent, y lo descargaré en archivo zip. Aquí en esta opción debemos dar en No Thanks, Just Start My Download. Y procederemos a realizar la descarga del mismo. Una vez tengamos el instalador y el MySQL Connector, procederemos a extraerlo. Ocuparemos el que tiene el logo de Java, el executable jar file, y yo procederé a copiarlo y ponerlo en una ruta más accesible, que sería aquí. Y borraré el archivo comprimido. Procederemos a abrir el instalador de SAMP con un doble clic y daremos en aceptar. Nos debe aparecer una ventana como esta y daremos en siguiente. Aquí podemos ver que tiene seleccionado MySQL, FileZilla, Mercury y Tomcat, así como otros servicios y lenguajes. Puedes desactivarlos acorde a tus preferencias y usos, pero en este caso lo dejaré tal y como está. Daremos en siguiente y aquí nos va a aparecer la ruta o folder donde se realizará la instalación. Yo te recomiendo que no la modifiques o la cambies. Daremos en siguiente. El lenguaje en inglés es el más sencillo, inglés lo dejamos en inglés. Next. Y únicamente debemos esperar a que se realice la instalación. Volveré en unos segundos. Una vez el instalador complete su tarea, nos va a aparecer lo siguiente. Y damos en finalizar, asimismo con la casilla marcada para que el programa pueda iniciar. Como vemos, aquí tenemos los módulos y servicios disponibles. En este caso únicamente haremos uso de Apache y MySQL. Como vimos, Apache es el que le permite a la computadora servir o fungir como si fuera un servidor web, recibiendo las solicitudes del navegador y mandándolas de regreso con ya la respuesta. Y MySQL es el que nos va a permitir hacer uso del lenguaje SQL para manejo y uso de bases de datos, desde su creación hasta la edición de la misma. Procederemos a iniciar Apache. Y también darle a Start a MySQL. Ambos comentan ya están corriendo dentro del sistema y procederemos a dar en Admin en la opción de MySQL. Nos va a abrir una pestaña en el navegador que va a ser nuestro localhost con el cual vamos a poder trabajar. Debemos ir a la opción de bases de datos y debemos crear una base de datos nueva. En este caso yo le voy a poner prueba video y damos en crear. Vamos a donde dice prueba video y aquí tenemos lo que es el URL que vamos a utilizar posteriormente. Una vez hemos creado nuestra base de datos, volvemos al programa de SAMP y desde la opción de Shell vamos a crear nuestro usuario y contraseña para poder hacer uso del mismo. Aquí en este blog de notas tengo los comandos necesarios para realizar la configuración. Iniciaremos con este primero, el cual nos va a dar acceso root a la terminal del programa. Ya el comando nos pidió contraseña, en este caso no había ninguna, por lo cual me confundí, pero te aparece Enter Password, dale clic Enter para que accedas. No hay ninguna contraseña por el momento y eso está bien. El siguiente comando que debemos de poner es el de crear usuario, en este caso es reenterar ya no mis apellidos, con la contraseña que es proyecto final. Copiamos, pegamos y damos Enter. Copiamos, pegamos, damos Enter y ya quedó. El siguiente es para dar los permisos a nuestro usuario reciente creado en la base de datos prueba video, por lo que procedemos a copiar y pegar dentro de la consola de comandos. Damos Enter y ya quedó. El último comando que vamos a usar es el de Flush Privilege, el cual va a actualizar los datos dentro del programa para que los cambios recientes hechos queden correctamente. Copiamos
Pegamos y damos Enter. En este punto el usuario y la contraseña en base de datos deben estar funcionando, lo cual lo veremos a continuación. Aquí en NetBeans tenemos un pequeño programa el cual nos va a hacer un intento de conexión a la base de datos. Si esta se realiza de manera exitosa nos va a mostrar conexión realizada con éxito, en caso contrario error al conectar. Para hacer uso de este programa tenemos que importar el MySQL Connector como comenté previamente. Vamos al apartado de propiedades, librerías, en ClassPath damos en más y añadimos un jar folder. Debemos buscarlo y es este. Debemos cerciorarnos de seleccionar el que tenga el icono de Java. Debe ser un archivo jar y no la carpeta como tal. Damos en OK y debería de ya estar funcionando. El código es corto pero consta de las siguientes instrucciones. En URL estamos indicando que es la base de datos en el localhost 333.06 y la base de datos es la de prueba de video, la que anteriormente hemos creado. String user es el usuario que acabamos de crear, que es Rentería Arellano, mis apellidos, y la contraseña proyecto final, como vimos en los comandos, el usuario y la contraseña. Ahora tenemos que dar en construir el proyecto en Clean Building. Y procederemos a verificar que lo previamente realizado sea correcto. Vamos aquí, clic izquierdo y damos en Run, correr el programa. Como puedes ver nos comenta que la conexión ha sido realizada con éxito. Veremos si esto es así. Una prueba muy fácil de realizar es volver al programa de SAM y vamos a darle en Stop en MySQL. Una vez hayamos hecho esto, volvemos a aquí y nuevamente damos en correr el programa. Como puedes ver, ahora nos aparece el error, el catch de error al intentar comunicarnos. Esto es debido a que la base de datos pues estaba apagada. Volvemos a hacer uso de start y nuevamente hacemos la prueba. Como puedes ver, nuevamente hay conexión entre la base de datos y nuestro programa en Java. Espero te haya servido y nos vemos en una próxima.